La vida en Jerusalén no era sencilla, pero había algo en el aire, una esperanza que nunca antes se había sentido. Después de la muerte y resurrección de Jesús, su mensaje comenzó a extenderse, transformando corazones y uniendo a una comunidad que crecía más y más. Entre aquellos primeros seguidores estaba yo, Esteban. Y déjame decirte que nunca imaginé el giro que tomaría mi vida cuando los apóstoles me eligieron para ser diácono. Pero lo que ellos veían en mí era más que un simple servidor. Veían una fe profunda, una pasión por servir a los demás y una firmeza en mis convicciones que no podría ser quebrada. El crecimiento de la comunidad cristiana traía consigo desafíos, no solo espirituales, sino también muy humanos. Viudas y huérfanos, personas necesitadas, todos acudían a nosotros buscando ayuda. Así fue como fui elegido para servir, no porque fuera especial, sino porque estaba dispuesto a poner mi vida al servicio de Cristo y de su gente. Pero lo que empezó como un humilde servicio, pronto se convirtió en algo mucho más grande. Verás, no podía limitarme solo a distribuir alimentos. Había algo más fuerte en mí, algo que me impulsaba a compartir el mensaje de Jesucristo con quienes me escuchaban. Y créeme, lo hice con todo mi corazón. Mi voz no era la de un simple hombre, era el Espíritu Santo el que hablaba a través de mí. En cada plaza, en cada rincón de la ciudad, hablaba de la grandeza de Jesús, de cómo Él había cumplido las promesas de nuestros profetas. Pero no todos estaban contentos con lo que decía. Algunos líderes religiosos no podían soportar escucharme. ¿Por qué? Porque mis palabras confrontaban sus creencias. Intentaron debatir conmigo, pero lo que no sabían era que la verdad de Cristo no puede ser refutada. Y cuanto más predicaba, más fuerte se hacía la oposición. El resentimiento crecía, y sentía en lo profundo de mi alma que algo malo se avecinaba. Sabía que mi vida estaba en peligro, pero, ¿cómo iba a callar? Cuando tu corazón arde con la verdad, no puedes apagar ese fuego. Y así fue. Un día, mientras hablaba de Jesús, me di cuenta de que la atmósfera había cambiado. Hombres falsos se habían reunido, susurrando mentiras sobre mí. Dijeron que yo hablaba contra Moisés, que blasfemaba contra Dios. ¿Yo? ¿Blasfemar contra el mismo Dios al que servía? Pero sus corazones estaban llenos de odio, y sus mentes cerradas a la verdad. No pasó mucho tiempo antes de que me arrestaran. Me llevaron ante el Sanedrín, el consejo más poderoso de Jerusalén. Frente a mí, hombres que habían pasado sus vidas interpretando la ley de Moisés. Hombres que ahora me miraban con desprecio, ansiosos por destruirme. Pero en ese momento, en vez de sentir miedo, sentí paz. Sabía que mi destino no estaba en manos de esos hombres, sino en las manos de Dios. Y lo que sucedió después fue algo que ni yo mismo podía haber imaginado. Al estar frente a ese consejo, sentí la necesidad de hablar, no para salvarme, sino para mostrarles lo ciegos que estaban. Empecé a recordarles la historia de nuestro pueblo, una historia que conocían bien, la historia de Abraham, de Moisés, de los profetas. Les hablé de cómo, una y otra vez, nuestro pueblo había rechazado a aquellos que Dios había enviado para guiarnos. Y ahora, habían hecho lo mismo con el Mesías, con Jesús. Mis palabras los llenaban de ira. Podía ver el odio en sus ojos. Y fue en ese momento, cuando la tensión estaba en su punto más alto, que algo increíble sucedió. Miré hacia el cielo, y vi los cielos abiertos. Vi a Jesús, de pie a la derecha de Dios. Él estaba allí. Todo lo que había creído, todo lo que había predicado, estaba ante mis ojos. No pude contenerme. Miren, les dije, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. En ese instante, su furia se desató por completo. No soportaban escucharme, pero yo ya no podía verlos. Lo único que importaba era esa visión celestial, la prueba de que mi fe era verdadera. Y lo que sucedió después fue inevitable. Me arrastraron fuera de la ciudad. Gritaban, me empujaban, y finalmente comenzaron a lanzarme piedras. Podía sentir el dolor en mi cuerpo, pero mi alma estaba en paz. Sabía que mi tiempo en este mundo estaba terminando, pero también sabía que lo que me esperaba era mucho más grande. Mientras las piedras caían sobre mí, oré, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero aún no había terminado. Tenía una última oración que hacer, no por mí, sino por ellos. Por aquellos que me odiaban, por aquellos que me estaban matando. Señor, no les tomes en cuenta este pecado, fue lo último que dije. Y entonces, todo se oscureció. Pero mi historia no terminó allí. Mi muerte fue solo el comienzo de algo más grande. El mensaje de Cristo se extendió más allá de Jerusalén, alcanzando corazones y transformando vidas. Mi vida fue un testimonio de la fe inquebrantable, una fe que ni la muerte pudo destruir. Y así, aunque ya no estoy aquí, mi legado vive. La fe en Jesucristo es eterna e inmortal.
Mi nombre es Agnes Gonya Boyayu, pero el mundo llegó a conocerme como Teresa de Calcuta. Nací en una pequeña ciudad llamada Skopje, en Macedonia, el 26 de agosto de 1910, en medio de un hogar profundamente religioso. Desde pequeña, algo en mi interior me decía que mi vida tenía un propósito mayor. Mi madre, una mujer de fe inquebrantable, siempre me enseñó a cuidar de los más necesitados, a ver a Dios en cada persona, especialmente en aquellos que más sufrían. Esta enseñanza me acompañó cada día de mi vida. Cuando cumplí 18 años, sentí que no podía ignorar más el llamado divino. Tenía que seguir un camino más allá de mi familia, más allá de las fronteras de mi ciudad. Así que dejé mi hogar y me uní a las Hermanas de Loreto en Irlanda. Fue un momento de incertidumbre, pero también de una certeza profunda: estaba donde debía estar. Tras una breve estadía en Irlanda, me enviaron a la India en 1929, y ahí fue cuando verdaderamente comencé a comprender lo que significaba entregarse al servicio de los demás. Me hice llamar Teresa, en honor a Santa Teresa de Lisieux, la pequeña flor que siempre quiso servir a Dios en los detalles más pequeños. Sin embargo, mi destino me aguardaba fuera de los muros del convento. Los años pasaron mientras enseñaba en una escuela para niñas en Calcuta, pero algo me inquietaba. Cada vez que caminaba por las calles, no podía ignorar el sufrimiento que veía, los cuerpos debilitados por el hambre, las manos temblorosas de aquellos que morían sin nadie a su lado, las miradas vacías de los niños sin esperanza. Mi corazón se rompía una y otra vez, y sentía que mi lugar no estaba solo en las aulas. En 1946, todo cambió. Fue durante un viaje en tren cuando escuché un llamado aún más claro, un llamado que me sacudiría hasta lo más profundo de mi ser. Sabía que debía dejar todo y dedicar mi vida a los pobres, a los olvidados, a aquellos que la sociedad consideraba indignos. No fue una decisión fácil, pero la voz en mi interior era tan fuerte que no podía ignorarla. Así que, con el permiso del Vaticano, fundé en 1950 las Misioneras de la Caridad. Nuestro único propósito: atender a los más pobres entre los pobres. Empezamos con casi nada, pero con una fe inquebrantable. El primer hogar que abrimos fue para los moribundos en Calcuta, un lugar donde las personas podían morir con dignidad. Y con cada persona que cruzaba nuestras puertas, sentía que estaba un paso más cerca de cumplir mi misión. Poco a poco, la obra que comenzó con unas pocas manos en Calcuta se fue extendiendo. No imaginaba entonces que lo que hacíamos llegaría a tener un impacto global. Las Misioneras de la Caridad comenzaron a abrir orfanatos, clínicas, refugios para los sin techo y centros de ayuda en cada rincón del mundo. Desde África hasta América Latina, nuestra misión creció y creció, pero siempre mantuvimos un enfoque claro: cada vida humana, sin importar lo frágil o marginada que fuera, tenía un valor incalculable. A menudo me preguntaban cómo era posible seguir adelante en medio de tanto sufrimiento. Mi respuesta era siempre la misma: no todos podemos hacer grandes cosas, pero sí pequeñas cosas con gran amor. Cada acción cuenta, cada mano extendida puede cambiar el mundo para una persona. Mi mayor satisfacción era ver la dignidad restaurada en aquellos a quienes la sociedad había olvidado, devolverles la esperanza y hacerles sentir que su vida, aunque breve o difícil, tenía un propósito. El mundo comenzó a notar lo que hacíamos, y en 1979 me otorgaron el Premio Nobel de la Paz. Acepté el galardón en nombre de los pobres, porque eran ellos quienes verdaderamente lo merecían. Ese premio me dio una plataforma para hablar, no solo del trabajo que hacíamos, sino de la importancia de la paz, del amor, y de la vida desde el momento de la concepción hasta el último aliento. Aproveché cada oportunidad para recordar al mundo que debemos cuidar los unos de los otros, porque esa es la verdadera paz. Pero no todo fue reconocimiento. A lo largo de los años, también enfrenté críticas. Algunas personas cuestionaban cómo manejábamos las donaciones, mientras que otros no entendían mi postura firme contra el aborto y el control de la natalidad. Sabía que no todos estarían de acuerdo con mis creencias, pero yo siempre seguí lo que sentía correcto en mi corazón. No importaban las críticas, mi misión seguía siendo la misma: cuidar a los más vulnerables y recordarles su valor inquebrantable. Con el paso de los años, mi salud empezó a decaer. Sabía que mi tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pero no temía. En 1997, renuncié a mi puesto como líder de las Misioneras de la Caridad, confiando en que la obra continuaría más allá de mí. El 5 de septiembre de ese mismo año, mi vida terrenal llegó a su fin en la ciudad que había robado mi corazón, Calcuta. Pero no fue un final. Mi legado continuaría en cada voluntario, en cada hermana, en cada alma que seguiría nuestra misión. En 2016, fui canonizada como Santa Teresa de Calcuta, pero mi mayor legado no es ese título.
Mi verdadero legado está en cada acto de bondad, en cada mano extendida, en cada vida tocada por el amor y la misericordia. A veces me pregunto cómo será recordada mi vida, pero sé una cosa con certeza: he vivido haciendo lo que me dictaba el corazón. Y si algo puedo dejarles, es esto: no todos podemos hacer grandes cosas, pero podemos hacer pequeñas cosas con gran amor. Imagina que, un día, una voz invisible te pide que lo dejes todo: tu hogar, tus amigos, tu familia, tu vida tal como la conoces, y que lo hagas sin un destino claro, sin garantías, pero con una promesa. ¿Tendrías el valor de seguir esa voz? Así comenzó mi historia. Mi nombre es Abraham. Vivía en Ur, una ciudad próspera y segura, rodeado de comodidades. Pero algo sucedió. Una voz, la voz de Dios, me llamó y me dio una orden clara: deja tu tierra y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. No había mapa, ni indicaciones precisas. Solo una promesa y la decisión de confiar. Así que, ¿qué haces cuando la fe te lleva a lo desconocido? Tomé a mi esposa Sarai y a mi sobrino Lot, y emprendimos nuestro viaje. Llegamos a Canaán, una tierra extraña para mí, pero, a pesar de estar allí, había algo que faltaba: descendencia. Aún no tenía hijos. ¿Cómo podría convertirse en una gran nación alguien sin herederos? Pero las promesas no llegan sin pruebas. Y pronto llegó la primera. Una gran hambruna nos golpeó y tuvimos que descender a Egipto en busca de alimento. Fue ahí donde cometí mi primer error por miedo. Temí que los egipcios me mataran para apoderarse de Sarai, mi esposa, así que le pedí que dijera que era mi hermana. La mentira casi nos cuesta la vida, pero Dios intervino, enviando plagas a la casa del faraón hasta que fuimos liberados. Salimos de Egipto con riquezas, pero mi conciencia cargaba con el peso de mi error. Sin embargo, la riqueza trae sus propios problemas. Lot y yo teníamos tanto ganado que nuestros pastores comenzaron a discutir. ¿Qué hacer cuando el conflicto llega a la familia? Decidí que lo mejor sería separarnos en paz. Lot eligió las verdes llanuras cerca de Sodoma, mientras yo me quedé en las colinas. Pensé que el conflicto había terminado, pero la vida siempre encuentra la forma de retarte de nuevo. ¿Qué harías si tu sobrino fuera capturado en una guerra? Eso fue lo que le pasó a Lot. Los reyes de la región pelearon y Lot cayó prisionero. Reuní a mis hombres y lo rescaté. Fue una victoria dura, pero llena de significado. Y fue entonces cuando conocí a Melquisedec, un rey sacerdote que me bendijo en nombre de Dios. La promesa de Dios parecía estar tomando forma, pero aún no había hijos. Los años pasaban y todavía no teníamos descendencia. La promesa de Dios parecía más y más distante. Sarai, viendo nuestra situación, me ofreció a su sierva, Agar, para tener un hijo a través de ella. Así nació Ismael. ¿Era este el hijo de la promesa? No lo sabía en ese momento, pero la tensión en nuestro hogar aumentaba. Sarai y Agar no podían convivir en paz. Pero Dios no había terminado conmigo aún. Años más tarde, se me apareció de nuevo, esta vez con un pacto más claro y con un cambio de identidad. Me llamó Abraham, padre de multitudes, y a Sarai la llamó Sara. Y me dijo que, aunque era difícil de creer, Sara tendría un hijo verdadero. Lo llamamos Isaac, y él sería el hijo de la promesa. Pero, ¿qué significa realmente tener fe? ¿Es simplemente creer en una promesa o estar dispuesto a darlo todo por esa fe? Dios me daría la prueba más difícil de todas. Un día, Dios me pidió lo impensable. Me pidió que sacrificara a mi hijo Isaac, el hijo que tanto había esperado. Isaac, la promesa cumplida, la esperanza de mi descendencia. Imagina el peso de esa petición. Subí al monte Meraíe con mi hijo, el hijo al que amaba más que a mi propia vida, con la carga de saber lo que Dios me había pedido. Isaac, inocente, me preguntaba: «Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Y todo lo que pude decir fue: «Dios proveerá». Justo cuando el cuchillo estaba a punto de caer, un ángel detuvo mi mano. Dios había visto mi fe. Proveyó un carnero en lugar de Isaac, y mi hijo vivió. Mi obediencia había sido probada al máximo, y Dios me reafirmó la promesa: «Tus descendientes serán tan numerosos como las estrellas en el cielo». Pero, ¿qué pasa con los demás hijos? Dios no olvidó a Ismael. Aunque lo había enviado lejos con su madre Agar, también le prometió que sería el padre de una gran nación. La mano de Dios estaba sobre toda mi familia. Los años pasaron, y con ellos, también pasó Sara, mi querida esposa. La enterré en la cueva de Macpela, sabiendo que ese también sería mi lugar de descanso algún día. Pero antes de partir, aún había algo que debía asegurar: el futuro de Isaac. Lo último que haría sería encontrarle una esposa.
Envié a mi siervo de confianza a buscarla, y así llegó Rebeca, asegurando que la promesa de Dios continuara. A los 175 años, mi vida llegó a su fin. Miré hacia atrás y vi las promesas de Dios cumplirse. No todas de inmediato, no todas de la manera que imaginaba, pero cumplidas al fin y al cabo. Mi historia no es solo la de un hombre, sino la historia de una fe inquebrantable en las promesas divinas. A través de Isaac, Ismael y mis otros descendientes, el mundo fue bendecido. Y tú, que ahora escuchas esta historia, eres parte de esa promesa. ¿Qué harías si te pidieran que caminaras por fe, sin ver lo que viene adelante? La vida de Abraham es una invitación a confiar, a creer, incluso cuando todo parece imposible. Porque con Dios, lo imposible se convierte en realidad.